En este vídeo os traigo un workflow optimizado en velocidad y en consumo de recursos para One 2.2 Animate que os permitirá crear vídeos usando otros vídeos guías o bien reemplazar personajes en un vídeo. Una fantástica herramienta que no debéis perderos en este tutorial paso a paso. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo primero que debemos hacer es actualizar Config. Lo haremos entrando en la carpeta Update de nuestra instalación de Config portable y haciendo doble clic sobre el fichero update.config.bat. El flujo de trabajo de One Animate que os traigo en este vídeo está optimizado para acelerar usando Triton y Sage Attention. A la fecha de creación de este vídeo, Config portable usa Python 3.13, CUDA 12.8 y Torch 2.8. Por lo tanto, lo recomendable es instalar Triton 3.4, que se instala, por ejemplo, desde un CMD y situándonos dentro de la carpeta Config portable. Este comando lo tenéis disponible en la descripción de este vídeo. Para instalar Sage Attention 2.2 compatible con la versión actual de Python, primero debemos descargar el instalador. Una vez descargado, lo moveremos dentro de la carpeta Config portable. Volvemos de nuevo a la ventana símbolo de sistema y copiamos el comando de instalación, que lo tenéis como siempre en la descripción. Comenzaremos descargando el checkpoint o modelo principal. One Animate consume muchos recursos, tanto memoria gráfica como memoria RAM. Por lo tanto es recomendable descargar los modelos cuantizados en formato GGUF. Mi tarjeta gráfica tiene 12 GB de VRAM, por lo tanto voy a probar con la versión Q4KM. Ya sabéis que Q2 será el modelo más pequeño y obtendremos menos calidad con respecto al modelo Q8, que consumirá más recursos, pero en cambio tendremos mayor calidad. Lo descargaremos y lo moveremos a la carpeta Models Diffusion Models. Os dejo también el enlace para descargar la versión cuantizada en FP8. Vamos a descargar también el modelo BAE 2.1, que es el BAE necesario para One Animate 14B. Si has seguido otros tutoriales, seguramente ya lo tienes descargado. Si no es así, descárgalo a la carpeta Models BAE, como puedes ver en pantalla. Descargaremos a continuación un modelo TextEncoder. Yo os recomiendo descargar la versión NFP8 Scaled. Si tenéis más memoria VRAM, podéis utilizar la versión FP16. Lo descargaremos y lo moveremos a la carpeta Models TextEncoder. A continuación descargaremos el modelo ClipVision H. Lo moveremos a la carpeta Models ClipVision, como podéis ver en pantalla. Descargaremos también el modelo de segmentación SAM 2.1 y era base plus.SafeTensor. Lo descargaremos dentro de la carpeta Models SAM 2. Si no tenéis esta carpeta, primero debéis crearla. A continuación debemos descargar varios LoRa's. En primer lugar descargaremos el LoRa de aceleración LightX2V de imagen a vídeo 14B 480p destilado Rank 128. Descargaremos también el LoRa Realism Boost, que ayudará a mejorar el realismo. Y el último LoRa que descargaremos es el LoRa One Animate Relight en su versión FP16. Y una vez descargados los tres LoRa's, los moveremos a la carpeta Models LoRa's. Y la última descarga por el momento será el workflow. Pulsaremos sobre este botón para descargarlo. El enlace, como siempre, en la descripción. Abrimos Config y arrastramos dentro el workflow que acabamos de descargar. Instalaremos los nodos faltantes desde el Manager. Una vez instalados todos los nodos faltantes, pulsaremos sobre el botón Restart y esperaremos a que termine la instalación. Si no vemos ningún nodo en color rojo, ya estaremos listos para trabajar con One Animate. En el nodo One Video Model Loader seleccionaremos el modelo de One Animate que hayamos descargado. Si no habéis instalado Sage Attention 2.2, podéis cambiar el modo de atención a SDPA, pero siempre será más rápido utilizar Sage Attention. En el nodo inferior seleccionaremos los modelos LoRa que hayamos descargado o agregar otros que queramos utilizar.
En principio, la mayoría de loras de One 2.2 e incluso algunos de One 2.1 deberían funcionar con One Animate. En los siguientes nodos seleccionaremos el modelo BAE, el modelo Clip y el modelo Clip Vision. En el nodo Load Sun Model seleccionaremos el modelo Sun 2.1 y Era Base Plus. En el siguiente nodo DW Pose Estimator podemos activar o desactivar la detección de las manos, la detección del cuerpo y la detección de cara. También podemos probar entre varios modelos de detección. Os recomiendo dejar las opciones por defecto. Vamos a empezar con un ejemplo de reemplazar un personaje en un vídeo manteniendo el fondo original. Cargamos el vídeo desde el nodo Load Video. A continuación cargamos la imagen con el personaje que sustituirá al del vídeo. Podemos añadir un prompt con las indicaciones adicionales. Es recomendable mantener el negative prompt con el texto en chino. En estos dos nodos ajustaremos la resolución del vídeo que vamos a crear. Para este ejemplo vemos un ancho de 480 por 704 de alto. Cuanto mayor sea la resolución, mayor será el consumo de memoria gráfica. Ajustaremos la longitud del vídeo indicando el número de fotogramas desde el nodo Frames. Ajustaremos el número de fotogramas por segundo en el nodo FPS. Pulsamos el botón Run para ejecutar parcialmente el flujo de trabajo. Después de unos segundos podremos ver el recorte de la cara del personaje que vamos a sustituir y la animación de movimiento visualizada con esqueleto de OpenPose. Cuando aparezca un fotograma del vídeo en este nodo, es el momento de parar la ejecución del workflow. En este nodo vamos a crear la máscara del personaje que vamos a sustituir. Inicialmente podremos ver dos marcas, una de color verde y una de color rojo. Situándonos en el centro de cada una de ellas y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, podemos moverlas. Añadiremos marcas de color verde en distintas partes del personaje para definirlo con precisión. Pulsaremos con botón izquierdo del ratón, manteniendo pulsada la tecla mayúsculas Shift. Añadiremos marcas de color rojo para definir con precisión el fondo. Lo haremos pulsando con el botón derecho del ratón, manteniendo pulsada la tecla Shift. La máscara se crea dibujando cuadrados de cierto tamaño. Podemos ajustar el tamaño de estos cuadrados negros que formarán la máscara. Cuanto más pequeños sean estos cuadrados, más definida quedará la máscara animada. Cuanto más grandes sean estos cuadrados, menos tardará en dibujarse la máscara. El tamaño más pequeño es 8, pero también podemos usar valores mayores que sean múltiplos de 8 para que este proceso sea más rápido. Sin embargo, yo os recomiendo dejarlo en 8. En pantalla podéis ver la máscara creada con bloques de 32 por 32. Ahora podéis ver la misma máscara formada por bloques de 8 por 8. Si con la máscara que hemos creado no hemos conseguido tapar completamente al personaje que queremos sustituir, podemos expandir la máscara desde este nodo. Siempre conviene que este valor sea mayor que 0. Pero veamos el resultado de esta primera prueba. Primero podemos ver el vídeo generado sin ninguna corrección de color y a los fotogramas por segundo que hemos indicado en los ajustes. El segundo vídeo que podemos ver mantiene la misma tasa de fotogramas por segundo, pero tiene una corrección de color que reduce la degradación del color. El tercer resultado será un vídeo con la corrección de color y la tasa de fotogramas duplicada. Vamos a hacer otra prueba. Seleccionamos un nuevo vídeo, cargamos una nueva imagen de referencia. Para este ejemplo voy a aumentar el ancho a 512. Voy a ejecutar el workflow y lo detendré cuando aparezca en el nodo de creación de máscaras una imagen del nuevo vídeo. Debemos pulsar sobre el botón New Canvas para eliminar las marcas anteriores. Añadimos nuevos puntos para definir la nueva máscara. Debéis saber que aunque la marca aparezca como un círculo, en realidad el punto de control está en el centro de este círculo. Y no importa qué parte del círculo toque la parte que no queremos enmascarar o viceversa. Pulsamos el botón Run y esperamos a que aparezca la nueva animación de la máscara para comprobar que todo el personaje quede bien enmascarado.
Si aparecen errores en la máscara, debéis detener el workflow y añadir o mover nuevos puntos. Si todo está correcto, simplemente dejamos continuar el flujo de trabajo. Como podemos ver en pantalla, el consumo de memoria gráfica trabajando a esta resolución supera por poco los 7 GB. Y en pantalla podemos ver los nuevos resultados. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. También podemos usar el vídeo simplemente para obtener la referencia del movimiento. De esta forma usaremos como decorado el mismo fondo de la imagen de referencia. Para hacerlo, pulsaremos sobre este botón que nos permitirá ver los hilos de conexión entre nodos. Debemos eliminar las dos conexiones que estáis viendo en pantalla. Lo haremos pulsando sobre el botón central de la unión y seleccionando la opción Delete. Pulsamos el botón Run. Si os aparece un error de falta de memoria después de varias ejecuciones, como me acaba de pasar a mí, simplemente debéis borrar la caché y eliminar los modelos de la memoria. Lo podéis hacer pulsando sobre estos dos botones. Y este es el resultado usando el vídeo como guía. Si queréis usarlo en el modo de sustitución de personajes, debéis volver a conectar ambos nodos. Como estamos usando un LoRa de aceleración, el número de pasos está ajustado por defecto a 6. Podéis aumentar el número de pasos para obtener mayor calidad. Si elimináis el LoRa de aceleración, para aumentar la calidad deberéis poner como mínimo 20 pasos. Si el resultado que obtenéis no os convence, podéis generar un nuevo vídeo cambiando la semilla. De esta forma obtendremos un resultado diferente. El nodo One Video Torch Compile Settings está incluido para obtener más velocidad en el render. Este nodo necesita tener instalado Triton. Si no lo tenéis instalado, deberéis desactivar este nodo, pulsando sobre él con botón derecho y seleccionando la opción Bypass. Si no te gusta el resultado obtenido en el vídeo con la corrección de color, desde el nodo Color Match puedes probar otros métodos diferentes de corrección de color y aumentar y disminuir su potencia. He añadido también al workflow el nodo Video Block Swap, que aunque ralentiza un poco el render, permite ahorrar mucha memoria. Si quieres acelerar el vídeo, si tenéis muchos recursos, sobre todo memoria VRAM, puedes disminuir este valor, por ejemplo 20, o si te sobra la memoria gráfica, simplemente pones 1. Para los que tengamos problemas de memoria, siempre el número al máximo, es decir, 40. Como estáis viendo, este workflow está creado para ahorrar recursos. Esto permite crear vídeos más largos. En la opción Windows Size, en lugar de renderizar el vídeo completo, lo vamos generando en pequeñas porciones. La cantidad de fotogramas que vamos a generar en cada pasada lo ajustamos desde el nodo Windows Size. Cuanto mayor sea este valor, podéis obtener un poco más de consistencia en el movimiento, pero con un consumo mayor de recursos. Por defecto está ajustado a 40 más 1. Podéis ajustarlo a 80 más 1, o si tenéis muy pocos recursos, podéis bajarlo a 20 más 1. Es recomendable ajustar esta cifra en saltos de 20 y a este número le añadimos siempre uno más. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.